Civil War es una película que habla sobre una guerra civil que se desata en Estados Unidos, cambiando diametralmente todo lo que conocemos sobre esta nación. Esta película ha molestado a muchos estadounidenses nacionalistas, pero también ha sido muy aclamada por la crítica, como un anuncio a lo que podrían estar viviendo los estadounidenses en este preciso instante. Aquí vamos a hablar sobre esta película y por qué deberías de verla. Amigos, bienvenidos una vez más aquí a BCX. El día de hoy tengo una reseña sobre una película un poco distinta, y es que esta película, a pesar de estar hecha por un director y un estudio que generalmente son conocidos por hacer proyectos un poco más indie, están trayendo un blockbuster que es bastante diferente a lo que conocemos en Hollywood. Y creo que de entrada debo de decirles lo que me llamó la atención, y es que siento que más allá de Hollywood criticándose a sí mismo, siento que es una crítica bastante real a lo que está viviendo Estados Unidos en este momento. Y que bueno, después de que terminé de ver esta película, la verdad me resonó bastante y dije, ok, le voy a hacer todo un video. Y es que bueno, también hemos tenido bastantes reseñas negativas en los últimos días, y siempre que dicen, ya no te gusta nada, que no sé qué, bueno, esta película se la recomiendo. Y antes de empezar a hablar de ella, quiero recordarles que se suscriban a BCX Project, y también recordarles que a través de mi Instagram, de Mr. X Official, estoy regalando un Xbox Series S, por si quieren participar, simplemente síganme ahí como de Mr. X Oficial, y pues simplemente van a poder participar para ganarse este Xbox Series S que está bastante chido. Y ya, suficiente de comerciales y vamos a hablar sobre esta película. Ok, para empezar, Civil War es dirigida por Alex Garland, el cual habíamos conocido por películas como Ex Machina o Aniquilación. La película trata sobre cómo se desata una guerra civil en Estados Unidos, pero principalmente se centra en un grupo de fotoperiodistas que están tratando de llegar a Washington DC. Esto porque la Casa Blanca está siendo asediada y probablemente el gobierno caiga muy pronto. Ahora, primero hablando sobre mi experiencia de cómo fue ver esta cinta, yo la fui a ver en IMAX y debo de decirles que la experiencia sensorial es bastante abrumadora, es muy emocionante, a pesar de que lo que estás viendo en pantalla es descorazonador. La verdad es que te sientes al filo del asiento durante toda la película. Principalmente el diseño sonoro está muy bien manejado. Ahora he de decir, la proyección en la que yo estaba, que era una proyección de prensa, la habían subido como al 400% y creo que ya estaban exagerando demasiado. Tuve que taparme los oídos en varios momentos porque era demasiado abrumador cuando pasaban los aviones, disparaban. Ya había un punto donde era molesto, pero creo que en una proyección normal, donde el volumen esté donde debe de estar, creo que van a poder apreciar que el diseño sonoro es magnífico. Y es que es bastante raro esto que les voy a decir, pero jamás he escuchado disparos tan reales como en esta película. Creo que en general tenemos un cierto tipo de sonido de disparo que se escucha en las películas de Hollywood y estamos muy acostumbrados a ello. Pero creo que verdaderamente como se escucha un arma en la vida real, es como se escucha en esta película. Es un golpe seco y que te deja como bastante tocado del tímpano. Y bueno, toda la sensación de que estás viviendo una guerra la puedes apreciar mejor en IMAX. Ya se los he dicho, las mejores proyecciones que pueden ver en su vida son en IMAX, y no tanto por el tamaño de la pantalla, que sí ayuda bastante, sino en general por el sonido. Mucha gente no toma en cuenta el sonido cuando hablamos de películas, parece algo muy terciario, siempre pensamos en los actores, en el director, en la fotografía y hasta el último en el sonido, pero creo que el sonido es algo muy importante para la experiencia que vas a tener en el cine. Algunos cineastas dicen que es hasta el 50% de una película, y de verdad lo creo, este es un gran ejemplo de ello. Ahora también, como les dije, la manufactura es como de un blockbuster, está tratando de presentarse como una película de Hollywood grande, y creo que con muy poco logra hacer bastante. Ahora, ha habido bastante polémica sobre esta película, principalmente porque el director Alex Garland no es estadounidense, él es de Reino Unido, y para algunos estadounidenses esto hace que el entendimiento de Alex Garland de su país esté un poco extraño. Y en ese punto lo entiendo bastante, porque supuestamente en esta guerra, los estados de California y Texas se han unido contra el gobierno. Pero los estadounidenses tienen razón en esto, los californianos y los tejanos tienen ideologías totalmente distintas. Los tejanos son muy conservadores, cosa que no son los californianos. Y el verlos unidos en una guerra puede ser bastante extraño. Pero aquí es donde creo que tiene un gran acierto la película, y es que no se enfoca tanto en explicar qué está pasando en Estados Unidos y más bien te trata de llevar en una experiencia sensorial y sobre todo conectar con los personajes humanos. La protagonista principal es interpretada por Kirsten Dunst, que ustedes la conocerán por la saga de Spider-Man. Bueno, aquí junto con otras interpretaciones que le hemos visto antes, se consolida bastante como una actriz muy destacada en Hollywood, que no solo va a hacer blockbusters vacíos, realmente se está concentrando en que su carrera tenga bastante peso, y aquí interpreta a una fotoperiodista que ha visto demasiado, ha ido a Medio Oriente,
y de cierta manera es muy estoica todo lo que ve. Este personaje es seguido por una joven chica que apenas está incursionando en el fotoperiodismo y que la ve como un ejemplo a seguir. A ella se agregan otros 2 hombres más, uno interpretado por Wagner Moura, que lo recordarán por la serie de Narcos, y otro interpretado por Stephen McKinley, a quien recordaron recientemente por salir en Dune. Wagner interpreta a un periodista un poco nihilista, que a diferencia del personaje de Kirsten Dunst, por momentos podemos ver que hasta disfruta de la guerra, mientras que el personaje de Stephen McKinley es un periodista ya bastante grande, que sus mejores años han pasado, pero que aún quiere estar dentro de todo este conflicto. Ahora, me parece muy interesante que esta película, en vez de enfocarse en ser una película de guerra donde los protagonistas sean los soldados, ponga el foco en los periodistas. Creo que en general el periodismo es una profesión que debe de retratar la realidad no de manera objetiva, sino de manera imparcial. Y creo que estos personajes se rigen a través de estos valores. Algunos preguntarán, bueno, ¿por qué no hacen nada cuando ven que le disparan a alguien o cuando ven una situación de riesgo? Y el personaje de Kirsten Dunst lo pone de manera bastante clara. Su trabajo es tomar la fotografía y eventualmente, ya sea el público u otros periodistas, podrán hacer un análisis al respecto. A ellos no les toca juzgar ni entrar dentro del conflicto particularmente. Y esto puede ser visto como una frialdad, ¿no? Pero en realidad creo que es algo muy loable. El periodismo es algo que no es bien pagado. Generalmente las personas que tienen estas profesiones nunca saltan a la fama, nadie daría un peso por ellos, pero creo que estar en la línea es bastante importante. Y es cierto que una parte del periodismo es simplemente retratar lo que está ocurriendo. Hay otras partes del periodismo donde puede haber una crítica, donde puede haber una opinión, pero creo que el director Alex Garland hace bien en que sus personajes sean bastante estoicos y pasen la mayoría de situaciones a veces sin inmutarse. Pero creo que conforme va pasando la película te vas dando cuenta que los acontecimientos sí les impactan y sobre todo tiene un peso muy importante porque toda esta guerra civil está ocurriendo dentro de Estados Unidos. Parte de la crítica hacia esta película es que en realidad, como les digo, no se explica mucho por qué existe la guerra, de dónde vienen los bandos, por qué se unieron, por qué están haciendo lo que hacen y sobre todo porque retrata la caída de Estados Unidos como nación. Y creo que esto puede ser uno de los reflejos más duros que exista hacia los estadounidenses, porque para mí lo que mejor refleja la película es que Estados Unidos vive un momento caótico. Y cuando algunos críticos están pidiendo lógica para la guerra de esta película, a mí me parece que tiene mucho sentido que la película no explique los porqués. Porque en realidad lo que estamos viendo que está viviendo Estados Unidos muchas veces no tiene razón. Todas las matanzas, todas las locuras que están haciendo realmente no tienen sentido. Es una sociedad que está perdiendo absolutamente la cabeza. Y ahora, eso me gusta bastante, el que entren sin un porqué a la película y quizá vaya a crear un paralelismo con los cómics, porque a lo mejor mucha gente me conoce por eso y creo que encuentro bastante paralelismo, por ejemplo, con una historia de Batman. Las historias que más me gustan de Batman no son la que explica cómo el Joker sale de la cárcel, sino que simplemente la historia empieza con el Joker fuera de la cárcel. Y creo que aquí lo importante de rescatar es que muchas veces le pedimos a una película que nos cuente una anécdota. El cine es un arte y por tanto es expresivo. Y creo que muchas veces el enfocarse en la anécdota, en el porqué de las cosas, no tiene tanto sentido. Creo que lo más importante es que el subtexto esté bien desarrollado. Volviendo a poner el ejemplo de Batman, una historia que me encanta muchísimo es Batman Arkham Asylum. Ahí no importa el por qué el Joker salió de su celda y cómo es que tomó todo Arkham. Esa es la anécdota. El subtexto es lo importante. El Joker va a llevar a Batman al infierno y va a hacer que se refleje en todos sus villanos para hacerlo perder la razón. Eso es realmente lo que nos interesa en la historia de Batman Arkham Asylum. Y creo que pasa lo mismo aquí. A mí no me importa saber por qué Estados Unidos entró en una guerra civil. Lo que me interesa es que esta historia profundice sobre los humanos. Y creo que lo que mejor refleja es la pérdida de sentido en Estados Unidos como sociedad y como nación. Y que bueno, esto tiene repercusiones en todo el mundo, porque Estados Unidos es el país más importante o uno de los países más importantes del mundo. Y todo lo que ocurre en este país creo que tiene ramificaciones en todos lados. ¿Y por qué creo que es muy honesto con lo que está pasando en Estados Unidos? Yo les he contado muchas veces que he ido muchas veces a Estados Unidos, a Los Ángeles, he ido a Nueva York. Incluso tuve un breve video que subí a mi Instagram y a mi TikTok hablando sobre cómo, por ejemplo, en el Paseo de la Fama
al lado de una premiere increíble de una película que vale 200 millones de dólares, hay personas que están en la calle drogándose literalmente a unos pasos. Ni siquiera vamos a decir unas cuadras, a unos metros, a unos pasos de esa premiere de millones de dólares. Hay gente que se está muriendo de hambre y hay gente que se está muriendo por todas estas sustancias. Y creo que he viajado bastante por Estados Unidos, digo, no conozco todos los estados, pero quizás sí los más importantes, y puedo decirles que a lo largo de los años que yo he visitado Estados Unidos, la degradación social que ha habido es profunda y bastante preocupante. Hay momentos y lugares de Estados Unidos que yo siento que son más peligrosos que algunos de la Ciudad de México. Y creo que es bastante raro que a veces muchos estadounidenses siguen viviendo como en esta ilusión donde a lo mejor el mundo es como lo pintan en Los Vengadores y todo es magnífico y hay un tipo millonario que va a salvarlos a todos, pero la realidad es que no es cierto. La realidad es que están perdiendo el control absoluto de todo lo que representa su nación. Y bueno, recuperando quizá otro video que hice acerca de la era del sinsentido, creo que estamos viviendo ese momento donde los jóvenes no están encontrando un porqué a su futuro, los adultos están perdiendo un poco el piso sobre dónde están viviendo y entramos en un momento caótico. No me parecería ilógico que, quizá no en este momento, pero sí en un futuro bastante cercano, Estados Unidos entre en una guerra civil, porque realmente la sociedad está bastante dividida y polarizada. Y más allá de pensar incluso en política, creo que el problema actual de Estados Unidos es que la mayoría de gente ya no puede vivir en Estados Unidos. Por eso mucha gente de Estados Unidos está viniendo a vivir a México, se están yendo a vivir a muchos lados del mundo, porque es incosteable vivir en Estados Unidos y sobre todo se está volviendo muy tóxico. Incluso en los mejores lugares de Nueva York que yo he visitado, puedes ver cómo se empieza a degradar la sociedad y en esos lugares donde parecía que todo estaba perfecto, ahora puede estar lleno de vagabundos o puede estar lleno de crimen o de personas sin hogar. Y bueno, creo que esta crisis es más palpable cuando visitas los lugares, porque te pueden platicar y te pueden decir muchas cosas, pero en el momento que ya lo ves y escuchar historias de gente que dice, es que yo ya no sé cómo va a pagar la renta, tengo todas estas deudas y realmente estoy por irme a la calle, el fracaso de todo el sistema que Estados Unidos ha tratado de perpetrar a lo largo de los años, este idílico de que un hombre puede tener su familia, su casa en los suburbios, puede tener su coche, creo que eso está dejando de existir. Y un punto muy importante en esta película es que, por ejemplo, los protagonistas se cruzan de repente con personas que están peleando y preguntan, bueno, pero ¿de qué lado estás? ¿De derecha, izquierda, en medio o qué rollo? Y ellos dicen, no estoy de ningún lado, ¿qué no ves que alguien me está disparando? Lo único que tengo que hacer es protegerme. Y es lógico que en una sociedad totalmente armada se dispara el caos de manera más fácil. Y creo que ya profundizando más sobre lo que quiere decir la película o cuál es el mensaje, si es que hay un mensaje tal cual, creo que es la desesperanza de la sociedad actual hacia el futuro. En una parte, la periodista que interpreta a Kirsten Dunst expresa que se siente muy impotente porque ella creía que cuando estaba en Medio Oriente y estaba tomando fotografías y estaba llevando toda esta información a Estados Unidos, estaría previniendo que eso ocurriera en su país. Y se siente muy frustrada de que no lo pudo hacer, de que no importa cuánto el periodismo se esforzó por mostrar toda la peor cara de la humanidad. La humanidad sigue cayendo en ese caos y en esa destrucción. Y ahora también retrata bastante cómo la sociedad norteamericana ve a las minorías y en general a las personas que no son estadounidenses. Aquí no voy a decir grandes spoilers de la película para que ustedes puedan experimentarla de gran manera, simplemente estoy dando algunos puntos interesantes que creo que cuando la vean, quizá ya platicados antes, les hagan más sentido o les aporten más. Pero bueno, el punto es que en un momento de la película sale un personaje interpretado por Jesse Plemons. Ese actor que vimos en Breaking Bad tiene 5 minutos en la película que son grandiosos. Interpreta a un tipo que no sabemos muy bien por qué está haciendo lo que hace, pero está armado y pone en jaque a este grupo. El asunto es que él trata de retratar el nacionalismo recalcitrante y racista que tienen los estadounidenses, que bueno, yo creo que en este punto sí podemos decir que están tolerando a las minorías o a los que son diferentes a los norteamericanos tradicionales, pero ya están en un punto donde esa tolerancia se está acabando. Y esto contrasta bastante con el grupo que seguimos de periodistas, porque por ejemplo el personaje de Wagner Moura es estadounidense, pero no se ve estadounidense. Y eso pasa con muchas personas que viven en ese país. Hay muchos mexicanos, asiáticos de Japón, de China, que son estadounidenses, pero no se ven como estadounidenses. Y hay mucha gente que los repudia, realmente los odia.
Y bueno, también explora esa parte del nacionalismo recalcitrante que es muy tóxico en Estados Unidos y que bueno, quizá otras películas como Get Out lo han abarcado de una manera incluso hasta cómica, pero en realidad yo estoy completamente seguro de que hay un grupo de estadounidenses muy resentidos con las minorías y que en cualquier momento van a contraatacar contra ellas y que ya ha pasado actualmente. Pero vamos, el problema es que en Estados Unidos se están viviendo muchas situaciones que se están fraguando, que están dividiendo a la sociedad y que realmente sí están en un punto muy álgido. Ahora, no estamos quizá en el punto de una guerra civil, ese es quizá a donde se aventura ir la película, qué pasaría si hubiera una guerra civil en Estados Unidos, pero creo que funciona muy bien para reflejar los problemas sociales que son reales. Ahora, Alex Garland no es estadounidense, y eso podría quizá restarle un poco a la película, pero creo que le aporta bastante porque estamos viendo a Estados Unidos con los ojos de todo el mundo. O sea, todo el mundo ya sabemos qué está pasando en Estados Unidos, toda la desmadre que está ocurriendo ahí, y creo que esa frialdad le da a la película la oportunidad de retratarlos de una manera más cruenta. Muchos estadounidenses dicen, ¿cómo nos va a reflejar este güey que es de Reino Unido? Pero Estados Unidos durante toda su historia ha retratado a todo mundo como ha querido. Hay muchas películas hablando acerca de guerras francesas, de guerras de México, de guerras de China, de Japón. ¿Y por qué los estadounidenses sí pueden retratarnos como quieren con todos los errores históricos que pueda haber y los demás no pueden hablar sobre ellos? Creo que esa es una hipocresía total. Ahora, creo que la película en general tiene un buen subtexto. Puede tener una ejecución en cuanto a la historia un poco problemática, pero creo que en general lo que les digo es que es una experiencia. Sí puede haber todo este subtexto que les acabo de platicar, pero lo más interesante es que cuando entras a ver la película te vas a quedar bastante picado. Y me recuerda bastante a la película de Alfonso Cuarón, The Children of Men, que es una película quizá un poco más distópica que habla sobre cómo la humanidad se está extinguiendo, pero creo que en materia cinematográfica comparten muchos elementos. Primero lo sonoro, la puesta en cámara que es bastante vibrante y después los escenarios que son bastante normales. Pero incluso me sorprende bastante cómo esta película de Civil War ya está dando un paso atrás a esas distopías que teníamos hace años en Hollywood, donde no todo se ve sepia, no todo se ve oscuro, donde no todo se ve futurista. La mayoría de escenarios en guerra civil son momentos soleados, en lugares que diríamos generalmente que son bonitos, y entonces estamos desprendiéndonos ya de esta idea de que es una distopía futura, muy lejana, y en cambio estamos llegando a un punto donde esto está ocurriendo en nuestra realidad. Quitar estos filtros sepia, quitar esta oscuridad, le da mucho más peso porque podemos ver que esto está ocurriendo en nuestra realidad. Y creo que el tercer acto de la película explota bastante, es lo que esperarías de un blockbuster, aprovecha la pantalla IMAX, hay una guerra impresionante ahí en Washington DC, hay aviones, hay tanques de guerra, hay muchos militares, hay balazos, hay un buen de cosas que en otro momento podrían ser un espectáculo, pero en este punto es una experiencia que incluso puede llegar a ser molesta o incómoda. Y en general por eso me parece un gran proyecto. En resumidas cuentas, creo que es un blockbuster que va en contra de todo lo que un blockbuster debería de ser para Hollywood. Y eso me encanta, creo que es una propuesta muy interesante de A24 que está tratando de hacer algo nuevo. Está tratando de promover blockbusters con ideas bastante grandes y profundas y que con ligeros guiños está retratando de una manera bastante sórdida y cruenta a Estados Unidos, quizá exagerándola un poco, pero no tanto, llevándola a un punto donde realmente pueda ser creíble, y la experiencia que vas a tener en cines cuando acaba la película es bastante abrumadora. Ahora, el final de la película, que no voy a revelar, ahí puede ser donde la gente conecta o no con la película. Sí vi que la audiencia en la sala se dividió, como que hubo incertidumbre sobre lo que estaba pasando, es todo lo que voy a decir, pero en general yo creo que el 90% de la película es muy atrapante, te va a mantener al filo del asiento, y por eso te recomiendo ver esta película de guerra civil. Ahora, el director Alex Garland después de esto dijo que ya se quiere retirar de hacer películas, que ya está cansado de todo este rollo. Y me parece preocupante, siento que hay bastantes cineastas en general que están viéndoselas muy difíciles por seguir haciendo películas, no tanto en el aspecto práctico de que no puedan hacerla porque ya nadie los contrata, sino porque creo que los artistas están gastados, están un poco cansados de todo el conflicto que es sacar una película políticamente, socialmente, y creo que sí, en general comparto que actualmente decir una opinión cualquiera que sea es darse un disparo en el pie. Porque siempre va a haber alguien que esté en contra de ti y eso es válido.
pero creo que ya la respuesta abrumadora que hay en redes sociales o hay en medios acerca de un producto se están volviendo demasiado pesados para los creadores. Así que yo espero que Alex Garland no renuncie a su profesión como director porque es muy bueno. Y yo les dejo ahí la recomendación por si quieren ir a ver Guerra Civil, me cuentan qué les parece. Creo que está teniendo preestrenos aquí en México a partir de esta semana y a partir de la siguiente va a estar en salas de cine y yo les recomiendo que la vayan a ver en IMAX. Así que sin más, les agradezco mucho por ver este video. Les recuerdo capitalistamente que si quieren ganarse este Xbox Series S, vayan a mi Instagram de Mr. X Oficial y pues me sigan porque voy a estar subiendo contenido ahí, quizá un poco más personal, más de mi día a día y a lo mejor algo de música. Así que bueno, por ahí les dejo eso. Suscríbanse a BCX si les gustó la reseña. Yo soy Mr. X, nos vemos en la próxima.